Gracias, presidenta. Bueno, pues traemos hoy una proposición no de ley que, los acontecimientos han ido, han ido transcurriendo y han ido modificando. Esta iniciativa la presentamos en su momento ya un 8 de junio del 2017, justo antes del verano, porque considerábamos que era muy importante o muy interesante la oportunidad que nos brindaba la Fundación Amancio Ortega con la aportación de esos 10 millones de euros para Aragón. Todos sabemos, y así se ha dicho, lo ha dicho el propio Gobierno, que el tema de la tecnología sanitaria, no solo en Aragón, sino que realmente, implica muchas actualizaciones constantes, y la alta tecnología y la media tecnología, como digo, hay que renovarla con muchísima asiduidad. De ahí que recientemente el Gobierno hizo un planteamiento que había hecho una estimación de 22 millones para la reparación, para renovar todos estos aparatos en el presupuesto del 2017. Todos sabemos que había un presupuesto de casi 9 millones con el tema de la alta tecnología, a la que le añadió una enmienda Podemos de 6.700, que entendemos que compensa lo de Amancio, porque al final lo de la Fundación Amancio Ortega primero hay que gastárselo y luego la Fundación nos lo revocará. El Gobierno de Aragón ya ha definido por activa y por pasiva a qué lo va a destinar, pero nosotros no tenemos tan claro que eso no pueda tener marcha atrás, porque al final el Gobierno de Aragón lo que firmó fue un protocolo de intenciones entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Amancio Ortega el 2 de junio del 2017, en el que definía lo que iba a adquirir, pero no dónde lo iba a colocar. Por lo tanto, entendemos que estamos todavía a tiempo de que eso sea así, porque al final define que una vez finalizado por el Servicio Aragón de Salud el procedimiento administrativo, que ahora sabemos que ahora están con una serie de procedimientos con adquisición de esos aparatos, que todas las actuaciones objeto del presente protocolo, ambas partes se obligan a firmar uno o varios convenios específicos en el que se deben figurar aportaciones periódicas del donante, los costes de los contratos, todo eso que creemos que es posterior. Este protocolo de intenciones lo fechan o le dan plazo hasta junio del 2018, es decir, que aunque está en el presupuesto del 17, la Fundación permite hasta junio del 2018 gastarlo, y como digo, en este protocolo de intenciones aparecen aceleradores lineales. Todos sabemos que en febrero el Gobierno anunció que iba a adquirir dos, uno para el clínico y otro para el Servet, y por eso consideramos que es un buen momento para que porque lo que no querríamos es que se aprovechen de esto para no gastar los que ya tenían presupuestados. Es decir, si los tenían presupuestados, esto lo que tiene que ayudar desde luego es a darle un buen empujón y no a suplir lo que el Gobierno tenía, como digo, presupuestado en el presupuesto. Otras comunidades lo están haciendo, y así estamos viendo que muchas capitales de provincia, Ávila, Menorca, están en estos momentos aprovechando una parte de esta donación para poner en marcha, desde luego, el apoyo al mundo rural. El consejero tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, dijo que no había suficiente población, y es que a partir de ahora la sanidad se va a plantear el número de pacientes y no tanto en la calidad del servicio. Yo creo que al final uno viva donde viva tiene que recibir ese tratamiento. Sabemos que son 8 las capitales de provincia que no tienen este servicio, 2 ya han empezado a ponerlos en marcha, por lo tanto Castilla y León y Aragón principalmente somos los que estamos más a la cola. Desde luego, como digo, acercar la atención hospitalaria al mundo rural con medidas concretas es lo que les solicitamos o lo que planteamos en la Comisión de Sanidad, la última Comisión de Sanidad que hubo en junio, antes del periodo vacacional, que no fue apoyada por algunos grupos de esta Cámara, en el que pedíamos exactamente lo mismo, es decir, pedíamos la adquisición de un acelerador lineal para Huesca y otro para Teruel, para que los pacientes de radiología no tengan que desplazarse hasta Hospitalet de Zaragoza, recorriendo más de 140 kilómetros, adquisición que puede realizarse aprovechando la donación económica reciente de Amancio Ortega a Aragón de 10 millones. En aquel momento esta iniciativa del Partido Aragonés no salió adelante. Yo, desde luego, o nuestro grupo por lo menos, va a seguir insistiendo, porque consideramos que es una oportunidad en la que nos podemos beneficiar de estos 10 millones. De ahí que, han presentado 2 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Podemos y otra del Partido Socialista.
bueno, pues la de Podemos, en la que lo de adquirir 2 aceleradores lineales, sustituirlo por instalar 2 unidades de radioterapia satélite, yo creo que todos en estos meses hemos ido aprendiendo nueva nomenclatura y yo creo que realmente, pues bueno, vamos a aceptarla porque quizás se adapta más. En aquellos momentos en los que en junio presentamos esta iniciativa definíamos solo el acelerador lineal, pero bueno, creemos que puede complementar muy bien la iniciativa que nosotros presentamos. La que no vamos a aceptar es la del Grupo Socialista, que creo que no la he cogido, pero no lo vamos a aceptar y le voy a decir el porqué. Plantean iniciar, ¿no?, un estudio o iniciar detectar las necesidades o si es necesario. Nosotros, desde luego, no nos planteamos si plantear un estudio, es decir, nosotros creemos ni que Huesca ni Teruel son 2 capitales de provincia, porque a lo mejor alguien dirá, Huesca está muy cerca de Zaragoza, sí, pero muchos de los pueblos del Pirineo todos sabemos las distancias que tienen que recorrer. Desde luego, este planteamiento, en algunas ocasiones, en época de mayor crisis o de menores ingresos, a lo mejor no se hubiera planteado. Desde luego, lo que tiene este Gobierno son 10 millones de la Fundación Amancio Ortega que el Gobierno anterior no tuvo. Por lo tanto, creemos que eso lo que tiene que ayudar, desde luego, es a llevar a cabo actuaciones que hubiera sido muy difícil con recursos propios llevar. De ahí que nosotros consideramos que es una oportunidad. Entonces, pues bueno, esperamos que esta iniciativa se apoye por la mayoría de los grupos. Como digo, el medio rural, todo está inventado y otras capitales de provincia nos están diciendo cómo lo pueden hacer. Ávila, Menorca, en la que la población es muchísimo más inferior que la provincia de Teruel, lo están haciendo. Por lo tanto, yo considero que no es una aberración ponerlo encima de la mesa. Espero que no ocurra como la vez anterior y que en esta ocasión saquemos la mayoría para sacar adelante esta cuestión. Nada más y muchas gracias.